Este 16 y 17 de septiembre vive la música en los parques El Ejido y El Arbolito. El sábado 16 estarán Cacería de Lagartos, Mad Brain, Sally Mileto, Guardarraya y muchos más. Y domingo 17 disfruta de Uwi Drobo, Yanda Mañachi, Los Titos y Miguel Ángel, Patti Ray, Papaya Dada y otros talentos. Revisa la agenda completa en quitocultura.com. Este verano, Quito renace. Autorización número 3201. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Continuamos con más aquí en Ecuador en Contacto y ya está junto a nosotros Sergio Lainez. Él es divulgador científico y durante los siguientes minutos vamos a hablar acerca del fenómeno El Niño. Estimado Sergio, bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Buenos días. Estimada Elba, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Señor Lainez, según información de expertos, el fenómeno El Niño ya se encuentra en el Pacífico. Se señala que el evento atmosférico podría afectar las costas de nuestro país a finales de 2023. Cuéntanos, por favor, qué tan probable es esto y hasta cuándo podría extenderse también la presencia del Niño en Ecuador. Sí, bueno, en efecto, justamente la NOAA, casualmente a lo que fue casi mediados de lo que es el 2023, dio el aviso de manera oficial del inicio del fenómeno del Niño, casualmente en la zona 3+4, que comprende justamente lo que es el Pacífico Central. Esto obviamente pues alertó a varios países, entre tanto nosotros Ecuador y lo que es Perú, casualmente, nuestro país vecino al sur. Justamente vimos cómo todo pues llegó a incrementar los precios, entre tanto pues no, y por diversas razones obviamente. Sin embargo, la NOAA dio ese aviso específicamente para la zona 3+4 que comprende, como ya lo mencioné, en lo que es el Pacífico Central, justamente, ¿no? Sin embargo, ahora cuando venimos a nuestra zona específica 1+2, lo cual comprende lo que es Ecuador y Perú en la costa oriental, justamente nosotros nos permanecemos todavía en situaciones de observación directa y constante ante el incremento y la llegada oficial del fenómeno del Niño, que todavía no lo tenemos de manera oficial nosotros aquí en lo que es el Ecuador, específicamente también. Y también consultarle, cuando se habla del Niño se lo relaciona mucho con lluvia, pero ¿qué más puede ocurrir durante la presencia de este fenómeno en un país? Sí, en efecto, justamente lo que sucede es que tenemos una presencia de incremento de intensidades de lluvia y, bueno, también dependiendo, ¿no?, la temporada específica en la cual estemos nosotros. Ecuador, entre tanto, se divide en dos temporadas muy exactas. La primera es de diciembre hasta lo que sería pasando el mes de mayo, en cuanto a lo que son presencia de lluvias. Y esta llegada del fenómeno del Niño específico lo que haría es el incremento de la intensidad de la misma, porque año a año nosotros tenemos lluvias, sí o sí, tengamos o no el fenómeno del Niño. Pero este niño hace un plus a esa actividad intensa de las lluvias y nosotros vimos casualmente aquí en lo que es el mes de abril de este presente año, como básicamente pues llegamos a tener inundaciones que no habíamos visto anteriormente. Y usted ha hablado en este caso de la intensidad del fenómeno del Niño, pero también cuando ya está presente en un país, ¿se puede identificar cuánto es el tiempo de estancia o esto varía? Sí, justamente tenemos periodos, tenemos también los catálogos que nos explican casualmente cuánto tiempo ha estado desde los 90, por poner un ejemplo, ¿no? Hasta la actualidad, los fenómenos. Siempre se ha visto una tendencia específica en cuanto a lo que es el fenómeno del Niño, siendo un periodo mucho más corto a comparación del fenómeno de la niña. En este caso, el fenómeno de la niña se asocia a temperaturas un poco más frías a comparación del fenómeno del Niño, siendo un periodo corto con temperaturas superficiales del agua bastante cálidas, hasta un poco ya sobrepasado de lo normal en este caso. Y este periodo obviamente sí, es mucho más corto, de 1 a 2 años, mientras que la niña puede estar de 3 a más años incluso presentes en las costas tanto ecuatorianas como también lo que es el Pacífico Central. Y para conocer un poco, ¿cuáles serían esas señales que nos indicarían que el Niño llegó a Ecuador? Sí, específicamente tener temperaturas muy altas, mucho más de lo que es lo normal que tenemos en nuestra costa del Ecuador, pues, ¿no? Principalmente aquí tengo la declaratoria que dio justamente el ERFEN, casualmente tuvieron una conversación el 5 de septiembre y pues ellos tienen justamente la observación con anomalías de 3.2 grados en el Pacífico Oriental, o sea, nuestra costa específica, y 1.6 grados más en lo que es el Pacífico Central, que es la zona 3+4. Es justamente esos 3.2 grados plus que tenemos nosotros en nuestra costa, lo cual hasta ahora nos ha mantenido en estado de alerta amarilla en el Ecuador, y pues nosotros tenemos ya las próximas semanas, si se mantiene dicha tendencia, la llegada oficial del fenómeno del Niño en la costa ecuatoriana. Acordémonos que no es lo mismo de lo que justamente dijo la NOAA casi a mediados del 2023, cuando se dio de manera oficial en lo que es la zona del Pacífico Central, justamente, pues, ¿no? ¿Y cuáles serían esas precauciones que se deben de tener en la costa con la llegada del fenómeno del Niño?
Sí, justamente ahora también, casi mediados de este presente año, tuve la oportunidad de justamente participar en una mesa técnica con las autoridades de Milagro, en el cual justamente citaron y también mucha información no científica y aparte también invitaron a expertos en el tema, en el cual pudimos entender de manera más específica todo lo que estaba sucediendo a lo largo de estos años y por qué justamente la sede en la UNEMI, pues justamente Milagro ha sido uno de los lugares más impactados casualmente por el tipo de infraestructura, tipo de la situación en la cual se encuentra y justamente también la planicie en la cual también ellos están. Esto quiere decir, obviamente, que con toda la información que vimos, compartimos y divulgamos en ese momento, pues estamos conscientes de que las inundaciones pues han estado presentes en Ecuador siempre a lo largo de estos años. Y obviamente cuando vemos esta posibilidad de intensidad a finales del año del fenómeno del Niño, pues tenemos que estar un poco ya a la precaución antes de que esto nos gane un poco más de tiempo a nosotros. En este caso me refiero, pues, no a poder, me imagino, no cambiar la estructura en la cual se concentra dichas ciudades costeras del Ecuador, para que obviamente tengamos una diferencia a comparación de los años anteriores en cuanto a inundaciones y muchas situaciones similares. Y usted hace poco hacía referencia a la alerta amarilla y quisiéramos que también nos explique un poco en qué consisten estas alertas, porque cuando ocurren este tipo de eventos, pues en las costas, en las playas, nosotros podemos ver colocadas banderas, se habla de alerta amarilla, alerta roja, alerta naranja. Para las personas que pues desconocen el tema, ¿nos puede explicar un poco más en qué consisten estos niveles de alerta? Sí, en efecto, estos niveles de alerta van de leve a intenso y justamente ya la declaración oficial siempre cuando hablamos del fenómeno del Niño. Cuando hablamos de oleaje es un tema totalmente distinto en el cual se dispone de banderas de diversos colores, entre verde, naranja y lo que es el color rojo, casualmente para identificar de qué manera se puede uno confiar de cierta manera también para entrar a lo que es el mar. Por ejemplo, en este momento tenemos oleaje bastante activo en toda la zona costera del Ecuador. Esto justamente lo compartió la información tanto de lo que es INAMI como INOCAR y justamente tienen mapas interactivos que casualmente nosotros tenemos a disposición para ver las condiciones de oleaje que tenemos en la costa ecuatoriana. Y lo podemos encontrar obviamente también en lo que son las fuentes oficiales de ellos, obviamente en Twitter y la página también oficial de ellos. Y también conocer un poco este fenómeno, el Niño, ¿por qué llega a Ecuador y cada cuánto tiempo también pasa? Bueno, como ya le dije, varía bastante, va a depender también de la presencia, obviamente, del fenómeno de la niña y toda la oscilación que vayan a hacer estos dos eventos que llegan siempre, que son fenómenos cíclicos, ¿no? En este caso, el fenómeno del niño posiblemente se pueda estar quedando y hasta ahora tiene características de quedarse muy poco tiempo. Sin embargo, acordémonos que el año pasado 2022, casualmente por el mes de mayo, ya teníamos temperaturas bastante bajas en lo que es la costa ecuatoriana. Veíamos a cualquier persona con chompas y esto era presencia del fenómeno de la niña casualmente. Tuvo mayor tiempo a comparación de lo que ahora estamos viendo porque justamente estamos presenciando la evolución directa desde el mes de marzo específicamente hasta ahora de este fenómeno. Y obviamente, como le dije al inicio, si en este caso se da la alerta total, pues inmediatamente pues, no, se considera ya la declaración oficial de la llegada del fenómeno del Niño a lo que es la costa del Ecuador. Y posiblemente pues no se esté quedando lanzando así datos estimados hasta abril aproximadamente, dependiendo cómo siga evolucionando, claro. Y desde nuestros hogares, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo prepararnos ante la llegada del fenómeno del Niño? Siempre se va a hacer énfasis en las alcantarillas, a comparación de la capital de nosotros, que, bueno, tienen justamente zonas elevadas y el agua tiene tendencia justamente siempre a bajar. Nosotros somos una zona muy plana. Justamente decía el tema de Milagro, casualmente el alcalde hacía énfasis en lo mismo. Y bueno, nosotros tenemos esa tendencia de a veces acumular basuras en lo que son las esquinas de nuestros vecindarios, ¿no? Esto obviamente hace que el flujo del agua no llegue a su ciclo total en cuanto a la evacuación y justamente es allí cuando tenemos problemas de inundaciones y entre tanto en la zona norte también. Se presenta también otro tema muy distinto en cuanto al ciclo de evacuación del agua. Por ejemplo, si ya llega a colapsar por constantes lluvias e intensidades muy elevadas, el ciclo por el cual debería drenar totalmente el agua se invierte hasta cierta manera por temas físicos y justamente en vez de salir el agua, vemos como de las alcantarillas mismo comienza a salir de manera invertida, justamente como si fuera una fuente. Y esto obviamente ya se nos escapa de la mano porque ya no depende de todo de la basura, básicamente.
Y bueno, deberíamos prepararnos de esa manera, tener una zona y un drenaje casualmente mucho más preparado que lo que tenemos ahora. Justamente en las zonas donde hay construcción, en las zonas de las ciudades, pues dejarlas listas antes de que llegue este fenómeno y obviamente pues no hacer limpieza, perdón, constante de todas las zonas que tenemos así bastante vulnerables que no nos permitan un drenaje total del agua. Señor Lainez, en este caso usted ha dado recomendaciones para prepararnos desde nuestros hogares, desde las comunidades, pero también qué debería hacer el gobierno, las autoridades en materia de prevención frente a la llegada del fenómeno del Niño. Sí, casualmente hablamos de cifras. El BID, casualmente a inicios del año, justamente dispuso la entrega de $500 millones al Ecuador para enfrentar este fenómeno del Niño. También tenemos gestión de riesgos. Ellos estaban entregando hasta $69 millones para las empresas de prevención y preparación ante el fenómeno del Niño. Y casualmente las prefecturas que vimos que tenían las peticiones a niveles estimados de $150 millones para poder hacer frente casualmente a este fenómeno que, bueno, como ya sabemos, de darse oficialmente, pues pasa directamente a la factura. ¿Y cuáles deberían de ser esas acciones concretas que deben, en este caso, impulsar las autoridades, sobre todo en las zonas costeras del Ecuador? Primero, dar información. Siempre es muy importante entender primero el contexto de lo que está sucediendo para saber cómo enfrentarlo. Si no tenemos ese contexto, yo creería en lo personal, ¿no?, que sería mucho más difícil entender cómo poder adaptarnos a esto, que obviamente sí o sí nos va a llegar. Todavía no sabemos de qué manera y qué intensidad nos puede llegar, pero siempre la información va a estar por delante de todo esto, justamente atado de la mano a municipios, con la ciudad y todo lo demás. Es muy importante justamente esto. Y segundo, pues no, tener siempre a la mano, no sé, folletos, información, cómo actuar paso a paso, gestión de riesgos, casualmente, que tiene mucha información acerca de aquello. No, en este caso, pues no, también estoy pensando un diagrama donde especifique casualmente todas las fases que nos esperan hasta ahora y que casualmente la ciudadanía pues conozca todo este tema que es necesario casualmente ahora. Continuamos en esta entrevista con Sergio Lainez. Como les mencionamos, él es divulgador científico. Ya nos ha contado un poco acerca del fenómeno del Niño, cómo es el paso por el Pacífico, por Ecuador y también de qué manera en este caso pues estar preparados ante esta emergencia. Y señor Lainez, también consultarle. En estos últimos días se han originado algunos incendios forestales. La capital ecuatoriana ha tenido que unir esfuerzos y combatir estos incendios. Se habla de que serían provocados. Usted ha hecho un análisis de esta situación. Cuéntanos, por favor. Sí, justamente hasta ahora tenemos el informe general de lo que es por parte de las autoridades ecuatorianas, obviamente, donde hemos visto hasta ahora 1.431 incendios forestales a nivel nacional, de las cuales se han perdido 11.178 hectáreas de cobertura vegetal. Un impacto bastante grande si hablamos ya a estas escalas. Y bueno, es algo que se ha compartido ahora tanto a nivel nacional como internacional. Me ponía justamente el tema de Tenerife allá al otro lado del mundo y casualmente también el tema de Hawái aquí en lo que es la zona del Pacífico. Ambas, pues una tuvo una tragedia mayor que la otra, sin embargo nosotros no somos de excepción, hasta ahora tenemos un fallecido y esto pues va a depender siempre de la cuestión natural y también a veces intervenciones del hombre, porque justamente las visitas que se suelen hacer en estas zonas dejan obviamente botellas de agua, cristales y cosas por el estilo, que son agentes externos que permiten obviamente la contaminación directa de toda esta zona vegetal, que a veces por cuestiones ya naturales se seca y pues permiten obviamente el paso del consumo directo casualmente de las llamas ante estas zonas bastante vulnerables. Y en este caso usted ha mencionado que muchas veces estos incendios se dan por la mano del ser humano. ¿Cómo hacer o en este caso qué no hacer para poder evitar que estos temas se den, estos incendios forestales? ¿Cómo cuidar estas zonas boscosas del país frente a esta emergencia que se ha vivido en Ecuador? Claro que sí. Casualmente, primero es muy importante. Podemos cambiar, por ejemplo, los termos. Podemos llevar un termo, casualmente nunca lo dejamos olvidado, a excepciones de botellas de aguas plásticas, que esto permite, como ya les dije, mediante lo que es el sol, hacer directamente un punto bastante interesante en cuanto a la cuestión de calor para que justamente se propague esta llama pequeña que inicia así, siendo algo tan chiquito y justamente termina en hectáreas bueno, consumidas como incendio forestal, ¿no? Segundo, dejar, por ejemplo, cristales, en este caso, ¿no? Hay a veces que tenemos
me invento en este momento, frescos que son hechos a base de vidrios y en este caso pues no lo dejamos olvidados o a veces se nos parten y lo dejamos allí, no limpiamos ni nada por el estilo. Y esto obviamente si tenemos cercano a una zona donde tenemos vegetación bastante seca, pues obviamente va a pasar la factura a cuestiones ya de incendios de gran escala si tenemos esta temperatura actual y esta fase en la cual estamos pasando nosotros, donde tenemos focos de calor presentes en la interandina ecuatoriana. Serían dos de los puntos principales que hasta ahora tenemos. Y lo tercero, lo más importante, dejar de hacer fogatas en lugares no permitidos, porque a veces también es la situación que comparte todo este tema de incendios forestales, siendo uno de los puntos principales también. Señor Lainez, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Interesante la información que usted nos ha compartido. Quisiéramos que por favor ya en la parte final nos dé un mensaje para la población que nos está escuchando. Sí, primero gracias a todos. La divulgación científica es justamente algo que nos ayuda a todos. Estoy agradecido principalmente por esta oportunidad en Corape. Muchas gracias a usted, estimada Elba, y a todos los ciudadanos que casualmente están en este momento escuchando. Quiero decirles que el fenómeno del Niño aún justamente nos vaya. Bueno, tenemos información que nos va a llegar, pero no sabemos todavía con qué intensidad y tampoco está declarado de manera oficial en Ecuador. Siempre tengamos a la mano información verificada y tratemos de evitar un poco la fake news para no tener estas especulaciones que a veces vemos en los mercados y cuestiones por el estilo, porque sucede también. Y nada, principalmente eso, a prepararse, estar listos ante esta llegada justamente a finales de año y bueno, a hacer lo que mejor podamos en cuestiones de tener limpieza en nuestros vecindarios para que justamente el flujo del agua pues esté en maneras óptimas para que no nos afecte tanto a nosotros. Perfecto, le agradecemos por su tiempo. Amigos y amigas, y estamos concluyendo la entrevista del día aquí en Ecuador en Contacto. Nos vamos a una pausa, ya regresamos aquí en los medios comunitarios de Corape. Este 16 y 17 de septiembre vive la música en los parques Elegido y El Arbolito. El sábado 16 estarán Cacería de Lagartos, Mad Brain, Sally Mileto, Guardarraya y muchos más. Y domingo 17 disfruta de Uwi Drobo, Ñanda Mañachi, Los Titos y Miguel Ángel, Patti Ray, Papaya Dada y otros talentos. Revisa la agenda completa en quitocultura.com. Este verano, Quito renace. Autorización número 3201. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino.